Y si yo le doy un valor mayor que 0, o sea, un alfa positivo, entonces ya empiezo a podar el árbol, o sea, paso de un árbol grande a un árbol más pequeño. Pero tendría que elegir de manera óptima ese valor de alfa. Y como estoy utilizando o voy a utilizar el bagging, pues entonces este sería un primer árbol y tendría que regularizarlo para esos datos bootstrapeados. Otro segundo árbol con otra constante alfa para esos otros datos bootstrapeados y así. Entonces miren que se me volvería muy engorroso. Tendría una constante alfa por cada uno de los componentes que entran acá en la suma. Listo, o sea, vamos más para arriba, acá, para cada uno de los componentes. Entonces se nos vuelve muy engorroso. Habría que indexar este aprendizaje siendo un árbol, poniéndolo indexado a un alfa B. Y eso ya sí es muy complicado. Permítame, yo paro de compartir, les comparto lo que quise decir acá con un tablerito. Me dicen si están viendo el tablero. ¿Ya los apareció? Listo, entonces, Sí, profe, ya. ¿qué es lo que él estaría haciendo? Pues en teoría, ¿qué es lo que haría uno? Recuerden que tenemos nuestra... Ay, perdón, que esto está demasiado grueso. Hagámoslo más pequeño, listo. Entonces, ¿qué tenemos? Recuerden que tenemos nuestra base de datos. Con esto tenemos la primera base de datos Bootstrap, la segunda base de datos Bootstrap y así sucesivamente hasta la última base de datos Bootstrap. Listo. Recuerden que aquí es Bootstrap. Todo eso fue boot. O sea, muestreo con reemplazamiento. Y una vez que ya hago eso, pues voy y hago la fase de entrenamiento. Entonces, entrenaría un primer árbol con esos datos bootstrapeados, un segundo árbol con esos datos bootstrapeados y así sucesivamente hasta un último árbol con esos datos bootstrapeados. Listo. Pero si yo quisiera indexarlo o podar el árbol, pues yo le pude haber puesto aquí, pues sería una constante alfa para el primer arbolito, una constante alfa para el segundo arbolito y una constante alfa para el tercer arbolito. Pero, ojo, que tiene que ser óptimo, ¿cierto? Entonces, con un gorrito. Entonces, esta fase que está aquí sería bien complicado, pues es más difícil. Eso complica el algoritmo. Y recuerden que toda esta fase que está acá son puros árboles, o sea, esa es la fase de entrenamiento. Listo. Entonces, la literatura se ha recomendado. Si usted lo quiere, Python se lo permite, pero lo usual es que todas esas constantes alfa que yo tengo acá, todos esos alfa sub b, se asumen que son 0. Es decir, que todos estos árboles que tenemos aquí son los árboles más grandes. Son árboles grandes. No hay necesidad de regularizar ahí, porque vamos a regularizar es por acá. Listo, que es lo que entra en la suma. Listo. Pero si hubieran querido hacerlo, están totalmente, pues, válido para hacerlo. Pero les come mucho más tiempo. Y no se sabe, realmente se han hecho ensayos y no es mucho lo que se gane con todo ese proceso. Antes se pierde mucho en términos de todo el trabajo computacional que habría que hacer. Listo, entonces volvamos otra vez a el Python. Vámonos para abajo. Entonces, esa primera función que hace definir la característica que va a tener cada uno de los árboles. Y aquí ya sí definimos las características o la especificación del clasificador utilizando el método de ensamblaje bagging. Entonces, llamamos F, que va a ser el bagging, y vea que él me pregunta un argumento que es este, base-estimator. O sea, ese es el estimador o el algoritmo base que se propone, que yo lo llamo igual B. O sea, este que está acá es el que vamos a utilizar aquí para construir cada uno de esos arbolitos que después los vamos a combinar utilizando el método bagging. ¿Listo? Entonces, ojo, que ahí ya se enlazan las dos cosas. ¿De acuerdo? Entonces, si uno no sabe qué es esto, se lo comió vivo a uno el paquete. Hay que saber la teoría y saber los términos. Entonces, ojo, siempre que se hable de estimador base, no es otra cosa que el algoritmo base que usted va a utilizar para entrenar cada uno de
las funciones para las diferentes muestras Bootstrap que usted acaba de generar. Entonces, esta función internamente calcula las muestras Bootstrap y con base en esas muestras Bootstrap va después a entrenar puros árboles de clasificación con estas características. Miren que después me aparece otro argumento, n-estimators, o sea, ¿cuántos estimadores va a utilizar? O sea, S es B, ¿de acuerdo? El parámetro, o sea, el número de árboles que yo voy a construir. Entonces, como aquí le definí árboles, ¿cuántos árboles? Por ejemplo, yo le puse 100, pero vamos a ver que puede ser que 100 sea mucho o puede que sea muy poco. Eso va a ser nuestro hiperparámetro, pero por ahora lo definimos por defecto en 100. Y vea que también me pregunta algo, out of back score, es decir, si voy a utilizar ese enfoque que les expliqué por acá arriba. Esto que pusimos acá con el ejemplito y que en la fórmula sería eso. O sea que el error de estimación, de generalización o de prueba no lo va a calcular utilizando la técnica out of back, porque yo le estoy diciendo out of back falso. O sea, no utilice ese método. Porque si le digo cierto, pues utilizaría esa estrategia. Y recuerden aquí el random state, ¿ya? Eso simplemente es para que todo nos dé igual. Ahora, aquí en esas dos líneas o en esos dos conjuntos de líneas, simplemente he hecho es la especificación, por eso le escribo ahí, specification. ¿Listo? Entonces especifiqué las características que van a tener los diferentes, en este caso 100 árboles, que le voy a dar como procedimiento base para que él clasifique utilizando el método bagging, pero ¿cuántos? 100, y ojo que el error me lo va a calcular ya es con cross validation y no con el out of back score, ¿de acuerdo? Ya después me queda la fase de entrenamiento. El entrenamiento muy sencillo, pues ya tiene la función que es el método bagging, y ese bagging depende de B, ya que mire que eso viene como escalonado. Especifico los árboles, especifico la función y sobre esa función ya toda esa información la trae eso ahí en F y ya lo que me queda es el fit o el training, dándole los datos de entrenamiento X y la Y de entrenamiento. Pero recuerden que esas X y Y de entrenamiento ya las tenemos acá. Listo, que las codificamos. Entonces, él ya tiene, perdón que muevo mucho esto. Y ya después, si quieren, yo le digo F y me va a mostrar como todo el agregado de lo que hicimos. O sea que el método bagging classifier va a depender de qué? Del árbol de decisión, que fue todo esto que le dijimos acá. Digamos, esos son los parámetros por defecto, pero miren que yo le dije mínimamente Gini, que es la impureza, y el mínimo número de muestras en los tallos, que vale 1. Y vea que, por ejemplo, me pone CCP alfa 0. Por defecto, él no me regulariza los árboles, pero si quieren, se los puedo regularizar, pero no lo vamos a hacer. Y después, vea que ya estas son las características del bagging. Todo esto fue para el estimador base. Mira, estimador base igual Decision Tree Classifier con todos estos argumentos. Listo. Y después todo esto que está acá son los parámetros para el bagging. Vea que él me dice Bootstrap, obviamente, ¿sí o no? Porque él necesita de las X de entrenamiento y los Y de entrenamiento tiene que ir a las observaciones, o sea, a estos 5.686 observaciones que cayeron en la fase de entrenamiento para sacar ¿cuántas muestras Bootstrap? 100, que son las que yo le tengo acá. Listo. También hay una opción, uno también puede bootstrapear las características, o sea, no solamente este bootstrap es para las observaciones, pero si uno quisiera bootstrapear las características lo puede hacer, pero esos ya son otros métodos de aprendizaje que no están pues incluidos en el curso, pero si uno quisiera hacerlo, lo puede hacer sin problema. Bueno, y vea lo que me está poniendo aquí. Máximo número de características. Yo le pongo 1. ¿Eso qué significa? Que me va a considerar todas las características. O sea, si yo tengo 116 características acá, ese 1 es la proporción de características máximas que voy a usar. O sea, le pongo 1. O sea, utilice las 116 características para construir cada uno de estos
100 árboles de decisión que después va a combinar con la metodología Bagging. Si yo le doy un valor menor a esto, ¿qué me va a decir? Sería el random forest. ¿Sí o no? Porque recuerden que la construcción del árbol yo la puedo hacer con una fracción de las características, o sea, una fracción de P. Y ya vimos que hay dos recomendaciones, o raíz cuadrada de P para problemas de clasificación o P tercios para problemas de regresión. Pero como el Bagging por defecto utiliza el total, pues eso no se toca, lo dejamos así. Listo. Bueno, ya hay otras observaciones, pero ahí quedó ya definido. Ahora, eso ya entrenó, ahí está el árbol ya entrenado. En teoría ya podríamos ir a hacer la predicción, que es lo más fácil. Recuerden que si más abajito hacemos predicción, permítame, mire acá, yo simplemente cojo ese árbol, ese Bagging que acabo de entrenar y utilizo la función predict, pero ojo que ya lo evalúo son en los datos de prueba, en los X-test, ¿de acuerdo? Y ya tendría la predicción y después evalúo la capacidad predictiva, que es lo mismo que utilizábamos antes. Pero eso no es recomendable aún, porque nos falta hacer un tuning, o sea, elegir de manera óptima el parámetro de N-estimators, o sea, SB. Si nos vamos para arriba para las fórmulas, recuerden que el Bagging lo que hace es un promedio de las, o sea, suma las predicciones, cuántas B de ellas y divide sobre el total B. Ese todavía para nosotros es un hiperparámetro, no sabemos cuál es el tamaño, no sabemos qué tan grande es, se lo definimos como 100, pero recuerden, ni tan grande que queme el santo, ni tampoco que no lo alumbre. Entonces vamos a seleccionar ese parámetro de manera óptima. A eso es lo que se le llama en la literatura el famoso tuning hyperparameter. Mírenlo acá. Entonces, ese hiperparámetro para nosotros hay que sintonizarlo o elegirlo de manera apropiada. Entonces, vamos a aplicar esto, que esto sí es algo nuevo con respecto a las aplicaciones que hemos hecho antes. Entonces, ¿qué decimos? Vamos y vamos al paquete sklearn, vamos al módulo Model Selection e importamos una función que se llama grid de grilla y búsqueda, o sea, búsqueda sobre una grilla utilizando la técnica de validación cruzada. Listo. Y también de ese mismo paquete traemos qué tipo de algoritmo de validación cruzada vamos a usar. Recordemos que vamos a utilizar el K-fold cross validation. Listo. Entonces ahí estamos. Primero, importando el método de validación cruzada, K-fold, y segundo, una función que nos va a permitir hacer una búsqueda sobre una grilla de posibles valores y nos va a elegir cuál es el óptimo en términos de aquel que me minimice el error de predicción obtenido por validación cruzada con K-fold. ¿Quedó claro? Entonces, ¿cómo lo usamos? Pues llamamos esa función. Mínimamente él me va a decir, vea, llámeme el Bagging classifier, dele el estimador base, que es B, o sea, este que habíamos definido aquí arriba, pero no me le dé el valor de 100. Listo. O sea, que vea que aquí no le di esa información, porque precisamente ese valor es el que yo necesito sintonizar o buscar. Aquí yo defino entonces la grilla. Y esta primera línea que definí, pues fue una línea mucho más amplia de la grilla, y empieza con una grilla que empieza con 0, o sea, no hay ningún tipo de B, o sea, apenas es un elemento, y vaya si esté un máximo. Yo le puse aquí por ponerme a jugar 210 en un rango de 10. Listo. O sea, vaya desde un 0 hasta un máximo B de 210 y sobre ese rango sáqueme 10 valorcitos, pues en una secuencia. Listo. Pero ese se demora un poco más, entonces yo le puse uno más cortico, simplemente con fines de mostrar cómo funciona. Ya en la vida real uno empieza a moverse sobre una grilla más amplia y apenas vaya eligiendo el estimador óptimo del número de B, entonces se puede definir una grilla alrededor de él. Ahorita lo hago en el tablerito para que lo entendamos mejor. Por ahora vamos al código. Entonces aquí le digo,
Número de estimadores. Va a ser una grilla que va a estar en el rango de 1 a 51. Listo. Entonces, 1, 2, 3, 4, así, hasta 51 estimadores. Y eso lo defino así. Va a ser un diccionario donde van a estar guardados esos estimadores. O sea que esto que le estoy diciendo aquí de diccionario es que me va a ir guardando de acuerdo a el valor que va obteniendo acá, o que va eligiendo, 1, 2, 3 y así hasta 51, me va a ir guardando o me va a ir sí, anexando todo lo que son los resultados del K-Fold. Entonces, ojo, tengo que primero definir las características del K-Fold, que es el que habíamos definido acá. ¿Cuántos splits? Recuerden que aquí él me pide cuántos grupos o cuántos folds, o sea, es el valor de K. Yo le llamé 10. Recuerden que por defecto él utiliza usualmente 10, pero si ustedes quieren pueden poner como valor de K 5, 10, 15, 20. En este caso lo llamé de 10, o sea, lo dejé por defecto. Algunos tienden a barajar, eso es lo que llaman shuffle, los datos. Yo le puse aquí falso para ahorrar tiempo computacional, pero usualmente se le dice cierto, o sea, que sáqueme aleatoriamente y barájeme esos datos en cada uno de los folds, o esas observaciones en cada uno de los folds. Listo. Y ahora sí, utilicemos la búsqueda, la función. Entonces, ¿qué? Grid, porque necesita la grilla que ya la definimos acá arriba, ¿cierto? Y segundo, utilice el método de validación cruzada, pero él necesita ¿qué método de validación cruzada? De todos los que hay disponibles. Recordemos que hemos visto en el curso al menos dos, el Lee-One-Out y el K-Fold, pero ahí en el paquete, en ese módulo Model Selection, ahí hay una lista de más alternativas de cross-validation. ¿Listo? Entonces él me va a preguntar, ¿qué necesito? Deme el estimador. O sea, ese es el bagging, el F que acabamos de definir acá, o sea, esta F. Segundo, deme la grilla que usted acabó de decirme. Es este que está acá. Segundo, ¿cuál es el método de validación cruzada que usted va a utilizar? El K-Fold, que ya se lo definí aquí. Ojo que este no es que sea una opción, este fue toda esta línea de código que está aquí, o ese comandito. ¿Ya? O sea que él va a decir, si lo leemos bien, va a decir, utilizar el método de validación cruzada K-Fold, ¿con cuántos fold? Con 10. Listo. Y va a ser eso para un estimador bagging que utiliza como estimador base o algoritmo base árboles de decisión, que ya lo definimos anteriormente, y que lo va a hacer para diferentes valores de la grilla. Listo. Que es el grid. Y qué tipo de, perdón, qué tipo de medida de precisión va a utilizar. Hay varias, pero yo le dije por defecto la que trae que se la cura. Perdón, muchachos, que me ahogué. Gracias. Entonces, ¿qué hacemos? Ya con esa información, él va a coger ese grid search que lo guardamos acá y va a ajustarlo con los datos de entrenamiento. Con los datos, pues con los X y las Y de entrenamiento. Entonces, él, ¿qué hace? Coge las X y las Y, hace un K-Fold de 10 folds o 10 grupos y me va a ajustar el bagging con este procedimiento base para diferentes valores de la grilla. O sea, esto lo hace para 1, eso lo hace para 2, eso lo hace para 3 y así hasta 51. Listo. Profe, Sí. profe, ese número de, pues ese en el jobs que pusiste en -1 es porque, Eso es para que no me muestre, a veces le da más información acá cuando él va iterando. Listo, entonces es una manera como de simplificarlo. De hecho, siempre se me olvida. Permítanme, yo lo busco acá. Este era cuál? La función, se me olvidó el nombre. Ese se llama Grid Search Cross Validation. Me mete aquí. Siempre me confundo con otro parámetro que siempre me da. Permítanme, confirmamos.
Ah, bueno, no. Es que hay otro que se llama, se me olvida, por aquí no está. Que me confundo siempre. El verbo simplemente es para que me va mostrando iteración a iteración o paso a paso cómo va funcionando, cómo se va comportando el método. Y este njobs que está acá es porque el Python le permite la opción de que uno pueda paralelizar o distribuir estos resultados. ¿Listo? Entonces, si uno le dice -1, significa que está utilizando todos los procesadores. Ya son más de ustedes de ingeniero. ¿Listo? Ok, profe, gracias. ¿De acuerdo? Porque él distribuye, uno podría tener la opción de distribuir esto. Entonces, vaya y hágame eso en un procesador para 1, en otro para 2, en otro para 3 y el otro para 51. O sea, de todos los procesadores que me dispone Python, él va y distribuye para simplificar, pues como para ganar tiempo con esto. ¿Listo? Pero aquí le estoy diciendo -1, que es la opción allá, que significa cójalos todos los posibles que haya. ¿De acuerdo? Es más computacional. Entonces aquí ya quedó justo. Y yo le llamo grid result. Ahí va a estar todos esos resultados. ¿Qué resultados? Pues me va a dar el accuracy que él calcula con base en el K-fold cross validation con 10 folds para el bagging que utiliza como procedimiento base los árboles de decisión y lo hizo para diferentes valores de la grilla, que es lo que está ahí abajito. Entonces miren que él coge y me muestra, vea, con un estimador, con 2 estimadores, con 3 y así hasta el máximo de 50. ¿Listo? Pues cuando le pongo 51, realmente recuerden que va hasta 50, -1. Y este valor que está acá es el valor de la accuracy. O sea que si yo leo esto, para un solo estimador, o sea, yo no estoy realmente haciendo bagging. ¿Por qué? Pues porque si vale 1, me está diciendo que acá en la suma realmente tengo eso, una sola predicción. O sea, B vale 1 y ya. ¿De acuerdo? Después, para B igual 2. Entonces ya sí son 2 predicciones, un B1 y un B2. Y así sucesivamente hasta B50. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que él me está mostrando allá. Entonces, aquí lo pongo, número de estimadores y el correspondiente valor del error de predicción que utilizó utilizando la fórmula accuracy. Y él adicionalmente tiene un resultado y él me busca cuál es el mejor, o sea, cuál es el valor de la accuracy más alto que le o más bien, cuál es el número de estimadores que le corresponde la accuracy más alto. Entonces vea que él seleccionó de estos 50 resultados, él eligió, vea, con 3 estimadores es suficiente porque la que usted ya está garantizando una capacidad predictiva de 1 o del 100%. Listo. ¿Cómo lo obtuvimos? Ahí está la función. Vea que él tiene grid result, que es donde están todos los resultados, y me saca el mejor score, ¿ya? O sea, el mejor accuracy, que en este caso fue el de 1. O sea, de todos estos que están aquí, me sacó el primerito, ¿ya? Y segundo, me está diciendo cuál es el mejor parámetro de esa grilla que yo le di. O sea, de los 50, el mejor parámetro es de 3. O sea, ¿qué me está diciendo? Que suficiente con 3 para poder obtener una capacidad predictiva. Listo. Buena. Entonces ya hice el hiperparámetro. Después también puedo hacer lo mismo, pero con el out of back score, porque aquí lo hice fue con cross validation, pero recuerden que también lo puedo hacer con el out of back. O sea que esta función de la accuracy no necesariamente se calcula con el K-fold, sino que se utiliza ya esta fórmula que les expliqué al principio de la clase. Esta. Vean que aquí ya no es cross validation, sino out of back. Entonces, si yo le digo que es cierto, él va a hacer esta fórmula. Entonces, vamos a ver cómo lo podemos hacer. Entonces, vamos y le decimos, vea, defina el bagging. Antes es la misma función f, bagging classifier, yo le doy el estimador base o algoritmo base, que son los árboles de decisión que ya especifiqué previamente, y él me pide la opción out of back score. Acuérdense que antes yo lo entrené con falso, pero aquí ya le digo es cierto. O sea que cada vez que él saque una muestra bootstrap, entrena el árbol que ya le especifiqué, pero lo que no quedó seleccionado en la muestra bootstrap, coja esas X para predecir
y comparar con la Y de esas observaciones que quedaron fuera de la bolsa. Y después promedie todo eso y me saca el error de predicción. Listo, entonces miren cómo lo hacemos. Y también le puedo decir en términos de... Acá, permítanme, ¿dónde estoy? Que estoy más ciego. Ya. Entonces, mire, le defino un número mínimo de estimadores, 1, y un máximo número de estimadores. Aquí le cambié por 20, porque miren que ya con 50, pues si ya con 3 acá alcanzaba 1, entonces, y también por simplicidad, pues como por ahorrar tiempo en el computador, yo le dije, no me coja 50, sino 20. Listo, pero si quieren le pueden poner aquí, como para seguir con la misma secuencia, le pueden 50. Yo le puse ahí 20. Y le digo una lista donde me va a guardar el error out of back para cada uno. O sea, cuando es un estimador, calcúleme el out of back. Cuando son 2, calcúleme el out of back. Cuando son 3, y así sucesivamente hasta 20. Pero también guárdeme el error de entrenamiento y el error de prueba. Recuerden que cuando uno puede grabar estos dos, los puede graficar para mirar si uno realmente está cometiendo el overfitting o no. Listo. Ahora ya esto lo hago con una funcioncita. Vaya, para M o B, como quieran llamarlo, en este caso llame M, en el rango de 1 a 20 más 1, ¿cierto? O sea, para que no sea 19, sino 19 más 1, 20. Recuerden que él siempre hay que sumarle 1. Entonces, hágame lo siguiente. Vaya a ese Bagging Classifier y fíjeme los parámetros, o sea, el número de estimadores. O sea, vaya cambiando. Cuando M vale 1, cuando M vale 2, cuando M vale 3, así hasta el máximo de M20. Y entréneme esos árboles. Entonces, cuando M vale 1, entrene. Cuando M vale 2, entrene. Cuando M vale 3, entrene. Así hasta M vale 20, entrene. Y cada vez que haga eso, vaya agregando happen en esas 3 cosas que definí previamente, esas 3 listas, guárdeme que la precisión, o el error más bien, miren que estoy guardando el error, este es el out of back score, ese sería la precisión, recuerden que es 1 menos la precisión, me da el error, después el error de entrenamiento y el error de prueba. Listo. Y finalmente los grafico, que es la grafiquita que tengo acá. Miren que en el eje de las X está el número de estimadores, desde 0, 1, pues desde 1 realmente, desde 1, 2, 3, hasta el máximo de 20. Aquí no me puso el máximo, pero bueno, sabemos que era hasta 20. Y segundo, ¿cuál fue el error de predicción? Recuerden que entre menor error de predicción, mejor, pero con el fin de no irse hasta el extremo, donde ya uno puede cometer el sobreentrenamiento. Entonces miren que aquí, según el out of back, me está diciendo, vea, con con un árbol, me está sacando un error de 0.30. O sea, se está equivocando, digamos, un 30% en la clasificación. Segundo, con 2, entonces 20, vea como ya bajó. Ya agregó, ensambló 2 arbolitos y vea ya que bajó un 10%. Con 3 árboles, vea que ya bajó de 30 al 10, ya bajó un 20%. Y vea que si yo sigo aumentando el número de árboles, pues va bajando. Miren que aquí ya más o menos alrededor como de 7, ya él se estabiliza. Entonces, ¿para qué se va a ir por acá con el peligro de cometer overfitting? Entonces, por ejemplo, uno puede seleccionar, algunos pueden decir, vea, un valor de 3, 4, máximo 7. Yo, por ejemplo, yo elegí 7, que es donde llega ese puntico y ya se estabiliza la función. ¿De acuerdo? Entonces, con base en eso, yo me basé acá. Entonces, pude haberle dado el de 2, pero ojo, el de 3 aquí fue con cross validation. Y este 7 de acá fue con out of back. No necesariamente tienen que dar el mismo resultado, pues obviamente son diferentes metodologías. El uno está haciendo es sobre los datos de entrenamiento, acá vea, sobre los datos de entrenamiento, él realmente está haciendo una selección aleatoria de 10 false. Listo. Y sobre cada false hace la predicción y después promedia esas 10 predicciones y obtiene el error de predicción. Mientras que aquí no está haciendo eso. Yo le doy los datos de entrenamiento y él
hace el bootstrap y sobre ese bootstrap lo que queda por fuera, por eso el out of back score true, calcúlemelos. Listo, o sea, no hizo cross validation, sino out of back. Entonces son dos metodologías diferentes, por lo tanto no tienen que dar exactamente iguales. Entonces miren que por acá este sería 1, 2, 3. Listo. Y en el otro utilizábamos más o menos, pues podemos utilizar 7 o un poquito menos, 5, 6. Listo. Entonces ese fue el valor que yo utilicé acá. Entonces ustedes cambian o 7 o 3 o pueden poner 7. O por lo menos valores alrededor de esos dos números. Listo. Ya finalmente me queda la predicción. Entonces ya este es el árbol, el bagging final. Bagging classifier con los árboles de decisión, pero ya el número ya no era 100, que era el que le ha dado por defecto allá arriba, ya le pongo o 7 según el criterio out of back o 3 según el criterio de cross validation. Listo. O sea, ya este es el óptimo. Listo. Y entreno ese árbol, perdón, ese bagging. Y predigo. Recuerden que el bagging, el Python me permite a mí predecir tanto en un problema de clasificación cuál es la clase o la probabilidad de las clases. Pero ojo, cuando hago esa predicción siempre es sobre los datos ya de test, no los datos de entrenamiento. No vayan a cometer ese error. Y finalmente hago una concatenación de esos resultados. En la primera está la predicción. O sea, esta primera filita, esta primera columna que está aquí serían las predicciones. La segunda, perdón, esa es el original, el Y de test. El segundo va a contener las predicciones. Y las otras dos son las probabilidades. Entonces, ¿qué me dijo? Vea, realmente es 1 y el modelo me predijo 1, con probabilidad 1. El 0 es para la otra clase, ¿cierto? O sea, recuerden que este es para comestible y este es para venenoso. O sea, es venenoso, predijo que es venenoso con probabilidad 1. ¿De acuerdo? Y así para cada una de las muestras del conjunto de prueba. ¿De acuerdo? Y finalmente hacemos lo mismo que hemos hecho. Recuerden que esta parte no la he explicado mucho porque hace parte de la primera exposición, entonces ese grupo se va a encargar de explicarnos muy bien qué es la matriz de confusión, nos va a explicar también qué es la curva ROC y cómo se construye y qué es esa medida del AUC. Y esto en la práctica, véanlo acá, estaría el resultado que la matriz de confusión me está diciendo que no se está equivocando. Recuerden que los falsos, las falsas clasificaciones son lo que está fuera de la diagonal. Ven que esta es una matriz, primer elemento de la primera fila, segundo elemento de la primera fila, primer elemento de la segunda y segundo elemento de la segunda. Entonces, en la diagonal principal son este 1300 y 1138. Y por fuera serían las falsas clasificaciones, pero vea que no se está equivocando. Por eso la cura si nos está dando de 1. Y en efecto era lo que veíamos por allá, que ya con unos, vea, con 7 ya me estaba dando de 1, utilizando cross validation, y con 7, miren que ya el error de predicción ya se me volvía a 0, o sea, la cura, si el complemento es de 1. Y me muestra la representación o la gráfica de esa matriz de confusión. O sea, esos 1300 son estos que están acá en esta zona amarilla, estos 1138 son los que están en esta zona verde y las falsas clasificaciones son estos que están por fuera de la diagonal, que me los pone en color púrpura. La idea es que aquí sean pequeños valores. En este caso, como los datos son pues como tan bonitos, simplemente con el fin de exponerla al método, pues nos da muy bien. Listo. Y adicionalmente esto me da otras medidas, que ese grupo también se puede encargar de por lo menos decir que la precisión, que es el recall, el F1 score, bueno, hay un montón de medidas alternativas a la matriz de confusión y los falsos positivos y esto. Y finalmente ya tengo la curva ROC. La curva ROC, recuerden que coge, me grafica acá, entre mejor, pues no les digo en qué, eso hace parte del grupo. La curva ROC lo que hace es la tasa de falsos, de verdaderos positivos, esto es bueno, listo, o sea, el caso positivo y realmente está sucediendo, y aquí es la tasa de falsos positivos, también significa que está bien. Si es algo malo, perdón, esta es la equivocación, si es positivo, pero me lo digo que es falso, esto es malo, entonces la idea es que esto sea pequeño, tire para cero, y la idea es que los
correctos positivos se entiendan para 1. Por lo tanto, lo mejor en la curva ROC es ubicarse en el noroeste, ¿cierto? ¿Este es qué? Súper malo para eso. La parte superior izquierda, o sea, la sí, oeste, ¿de acuerdo? O noroccidente. Si nos empezamos a ubicar por acá, alrededor de esta diagonal principal, ahí es donde estamos en una zona muy difusa. O sea, puede que sí, puede que no sea venenoso, o sea, como con probabilidad 0.5, o sea, está como en el filo de la navaja y ahí sí, pues es bastante peligroso. Y si quedo por aquí, pues va a tener unas consecuencias. Si quedo por acá, pues también. Y por aquí significa que está muy mal el proceso. Listo. Y finalmente me da el área bajo la curva. Miren que es 1, o sea, es la integral de toda esta curva que tenemos acá. Y me lo pone aquí este mismo valor de 1 o en la misma gráfica me lo pone. Entonces eso ya se explica pues más en la exposición. Ahora vamos para el Random Forest. Recuerden la diferencia entre el Random Forest con respecto al Bagging. Y la diferencia va a ser esta que está acá. Cuando nosotros vamos a hacer la especificación del árbol, miren que esta especificación fue utilizando todo el conjunto de características, o sea, las 116 para construir el árbol. O sea, en cada nodo él coge y utiliza las 116 variables, utiliza la impureza, en este caso Gini, y busca cuál de esas 116 fue la variable que me dio el mayor decrecimiento en la impureza y su correspondiente split óptimo, ¿listo? Y con base en eso hace el split y va haciendo los split de esa manera en cada nodo. En el Random Forest recuerden que va a ser utilizar la misma función, Gini o entropía, pero ya no va a utilizar el total de características, o sea, ya no va a utilizar el total de las 116, sino que va a utilizar una fracción de esas 116 en cada nodo. ¿Listo? O sea que de las 116 coge un pedazo y elige la mejor. Después en otro nodo vuelve y de las 116 selecciona aleatoriamente un subconjunto de características y elige la mejor y hace la partición. Y así lo va haciendo de manera iterativa en cada uno de los nodos. Y así para todos los árboles. Entonces vámonos para el Random Forest. Ya sabemos la literatura, pues la teoría. Recuerden que es prácticamente lo mismo, simplemente acá está el aporte, esta línea. Miren, en cada nodo, en cada árbol, ¿cierto? Seleccione un subconjunto M del total de características. Y aquí está la recomendación. Si es clasificación raíz de P, o sea, raíz de 116, que no sé cuánto es, o 116, bueno, 116 no. Si tuviéramos un problema de regresión, pues sería P dividido 3. ¿Listo? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Vamos para acá directamente. Le decimos, vaya al paquete sklearn, tráigase del módulo ensamblaje, porque recuerden que el Random Forest es un método de ensamblaje, y tráigase el Random Forest Classifier, porque nuestro problema es de clasificación, y define esa función f, y ahí va a estar Random Forest Classifier, y le digo, ¿cuántos estimadores? Aquí, por ejemplo, me dio por ponerle 11. ¿Ya? ¿Por qué? Por lo que habíamos dicho allá abajo. Si Pavaggin ya estaba encontrando eso, pues entonces aquí estoy poniendo un valorcito un poco mayor que el de 7 que habíamos obtenido. Pero vuelve y juega. Ustedes, vamos a hacer aquí una búsqueda del hiperparámetro. Mírenla acá. ¿Listo? O sea, ese 11 fue dárselo ahí por dar cualquier número. ¿Listo? No es que sea el óptimo. ¿Cuál es el criterio para construir los árboles? Lo mismo, la impureza de Gini, la máxima profundidad no le dije nada, el mínimo número de muestras para hacer una partición, yo le dije aquí 2, el mínimo número de muestras en algún nodo terminal para que pare de crecer el árbol, le digo 1, y miren lo que me está diciendo, máximo número de características, el max features. Entonces él tiene varias opciones. Si yo le digo auto, lo que me está queriendo decir es que está calculando raíz cuadrada del número de características. O sea, esto que acabamos de hacer aquí, esto que les estoy seleccionando ahí. Yo le pude haber puesto el número. O sea, yo aparte digo SQRT del número de columnas que tiene la matriz X que está por allá arriba. Listo. Pero si yo le digo la definición auto, él internamente lo hace por mí. Entonces, de una vez se lo digo. ¿Cómo me doy cuenta de eso? Pues va uno a la ayuda. Random Forest, le digo acá, paro, control V, va,
acá y vea que él me dice. Vea, el número de árboles en el bosque es el número de estimadores, que ya lo conocemos. En el caso le puse 100, 11. El criterio, Gini o entropía, porque es un problema de clasificación. Y miren por acá más abajo, cuando me dice máximo número, el número de características para considerar en el mejor split, o sea, en cada nodo, entonces está, si lo digo auto, entonces la fórmula es raíz cuadrada del número de características. Listo. Estamos. Hay otras opciones que han planteado en la literatura, otros calculan el logaritmo base 2 del número de características. Y otros, si yo le digo que nada, corresponde al total. O sea, en este caso las 116 variables. O sea que esta última opción correspondería al bagging. ¿De acuerdo? Pero como no vamos a hacer bagging, sino random forest, entonces él va a utilizar esto. Listo. Y miren aquí, por ejemplo, la impureza, el decrecimiento de la impureza, la fórmula que ya hemos visto antes, vea, la impureza menos la probabilidad de caer por la izquierda, perdón, en este caso por la derecha, por la izquierda multiplicado por la impureza por la derecha y por la pureza por la izquierda. La misma formulita que utilizamos en las notas. Por eso es que es bueno ver primero la teoría y ya después uno brinca para acá. Listo, volvamos al código. Entonces, ahí ya estamos haciendo random forest. Le estoy diciendo que método Bootstrap, pues por defecto lo tiene que sí, pues yo se los defino para que se den cuenta que él va a seleccionar las muestras Bootstrap a partir de los datos originales que son estos, los de entrenamiento. Y no me calcule por ahora el out of back. Entonces ya lo corro y eso es lo que me da. Listo, esa es la especificación de mi modelo. Vean que no tocó decirle el procedimiento base. ¿Sí ven esa diferencia grande? Miren que cuando fuimos al bagging, él me pregunta cuál es la base. Vamos a la arriba del todo. Miren, este es el bagging classifier y él me preguntó cuál es el método base o el algoritmo base, que previamente se lo definí como un árbol. Vean que esto que estoy sombreando no se lo estoy dando y tampoco lo necesita el random forest. ¿Por qué? Porque él por defecto utiliza los árboles de decisión. Y en efecto, miren los argumentos de la misma función random forest. Todos estos que están acá, esos que estoy señalando, corresponden a la especificación de los árboles. O sea que esa función tiene internamente como argumentos los argumentos del árbol o de los árboles y los argumentos del random forest conjuntamente. O sea, no hay que especificar previamente método base porque él por defecto tiene que utilizar los árboles de decisión, por eso llama random forest. ¿Ya? Los bosques son combinaciones de árboles. Bueno, entonces ya hacemos el tuning del hiperparámetro. Entonces, llamamos lo mismo de ahora, voy a utilizar cross validation, el k-fall, y le defino el arbolito, perdón, el random forest, ahí están la especificación de los árboles. Miren que le dije un máximo número de 100 acá, entonces esos son los que va a dejar en la grilla, de 1 a 100. O sea, yo le puse este por defecto, pero él no va a usar ese, sino que en la búsqueda va a buscar así, con un arbolito, con 2, con 3, hasta 100. Recuerden, puse 101 porque él realmente va a ir hasta 100. Listo. Y lo mismo de ahora, defino una grilla, ahí están esos valores, que es un diccionario, está el método k-fall, utilizando 10 falls, la búsqueda de la grilla utilizando cross validation, ¿qué estimador? Pues el random forest que le acabo de definir acá previamente, los parámetros de la grilla que ya los tiene acá, y cuáles son las características del fall, del cross validation, y cuál scoring quiero que me guarde. Y ya yo hago esa búsqueda con los datos de entrenamiento y finalmente él hace la búsqueda. Entonces vean, con un arbolito, con 2 arbolitos, con 3, así hasta un máximo de 100 árboles. Ese es el bosque, ya completo con 100, y vean que la precisión es mucho mejor que el del bagging. Recuerden que el bagging, ¿con cuánto empezaba a converger? Miren que él incluso oscilaba, vean que empezó en 0.99, después subió, perdón, siguió igual, 0.99, miren que ya después subió a 1, 1, 1, después bajó un poquito, subió, eso es normal en estos algoritmos, pero vean que con el random forest
ya prácticamente con los dos primeros árboles ya es 1, y de ahí para abajo, pues 1, 1, 1, 1 todos. ¿Listo? O sea que inyectarle esa aleatoriedad en los árboles, y esa aleatoriedad, ¿dónde vino? Acá. O sea, de los 116 características, construya cada uno de los árboles con una submuestra de raíz cuadrada de 116 en cada nodo, y después mezcle todos los árboles. Y mire que mezclando solamente 2 arbolitos ya tengo una precisión de 1. Listo. Si quiero hacer lo mismo con el out of back, la misma historia. Simplemente aquí ya el out of back score ya lo cambio de falso para verdadero. Y hago lo mismo que hicimos ahorita con el bagging. Y después hago la gráfica. Y vean la grafiquita cómo me da. Este me da una gráfica muy similar a la del bagging. Perdón. Y finalmente ya vuelve y juega. Por ejemplo, aquí le puse otra vez el valor de 7, pero si alguien quiere ensayar con el valor de 2, lo puede hacer. ¿Listo? Y compara los resultados a ver qué es mejor, si con el de 7 o con el de 2. Pero van a ser prácticamente iguales. Y finalmente hago el ajuste con ese árbol ya óptimo. Perdón, ese árbol no, con ese random forest óptimo, hago la predicción, muestro los resultados y vuelvo lo mismo de ahora, y miren que él no se equivoca y tengo el resultado. Finalmente, recuerden que en la clase pasada terminamos con el tema de importancia de las características. Recuerden que no solamente estamos interesados en hacer predicciones precisas, como acabamos de hacer con el Random Forest y con el Bagging, sino que también queremos mirar cuál es el aporte o la importancia relativa de cada una de las características X sobre esas predicciones, con el fin como de darle un poco de interpretación o sacarle un poco más de jugo a los resultados del Random Forest y del bagging. Y también lo podemos hacer con el boosting, como vamos a ver la clase que viene. Entonces, en este sentido, ya definimos 2 medidas de importancia de variables, una que es basada en el decrecimiento de la impureza y el otro es basado en el decrecimiento de la accuracy. Listo. El primero, como lo define su nombre, impureza. Entonces, necesita definir la impureza. Usualmente es la impureza de Gini. Y recuerden la fórmula, aquí calcula el decrecimiento en la impureza en cada uno de los nodos, pero en aquellos nodos donde la variable J fue la que quedó seleccionada. ¿Listo? O sea, de la raíz cuadrada de 116, él hizo una búsqueda de esas características que quedaron aleatoriamente, y si quedó elegida la variable J, entonces calcule el decrecimiento de la impureza en cada uno de los nodos, pero, bueno, multiplicado pues por la probabilidad de caer en ese nodo, y sume para todos esos noditos cuya variable fue la variable J, y después promedie sobre todo el total. Por eso el nombre. Entonces miren que aquí está. Decrease impurity es todo esto. ¿Listo? Y medio, pues es el promedio sobre todos los árboles, esa primera parte. Y el resto de la suma, pues es sobre aquellos nodos donde la J-ésima variable fue la seleccionada. Por eso vamos a tener una medida de importancia para cada variable X sub J, para la primera, la segunda, así hasta la 116. ¿De acuerdo? La otra, recuerden que utiliza es el criterio de las muestras fuera de la bolsa, que hace nomás una comparación de los errores promedio. Miren que esto es L, es la pérdida de las predicciones con respecto a lo real, sin permutar los datos, es decir, déjelos quietecitos, y aquí permutando la J-ésima variable. Ya voy a volver a eso, que la clase pasada pues terminamos muy rápido con ese asunto. ¿Qué se supone que pase? Si este es el error de predicción con los datos permutados de la variable J versus los no permutados, pues se supone que si la variable J es importante, pues el error de predicción permutando los datos debe de aumentar. Por lo tanto, ¿qué me estaría diciendo en efecto? Pues que esa variable J realmente es importante, porque
La no permutación de los datos es la que permite hacer las correctas predicciones, porque al permutarlos lo que hace es subir el error de predicción. Ya lo voy a explicar mejor. Voy primero al código para que veamos cómo funciona y después le saco juguito a la fórmula. Entonces, finalmente, ¿cómo lo hago? Primero, eso va a ser un gráfico. Y en ese gráfico van a estar graficados así como están. Miren, en el eje de las X va a estar la importancia, o sea, la formulita, o la de Gini, esta, o la de la permutación, que es esta. Primero está la de Gini, aquí está la de la permutación. Y en el eje de las Y van a estar las variables. Obviamente son 116, pues tendría que poner aquí 116, pero no voy a ponerlas todas, voy a poner por lo menos las más importantes. Recuerden que él hace un ordenamiento de la más importante, que es la que tiene la barrita más larga, después la segunda más importante, la tercera, y así. En este caso, grafiqué las 15 más importantes. Y en el otro puse fue las 4 más importantes, porque miren que esta ya es muy chiquitica. ¿Listo? O sea, realmente son estas 3 las variables más importantes, con base en el criterio de la permutación. Y en el otro es con base en el criterio de Gini. ¿Cómo lo hacemos? Pues miren que acá él tiene una función que yo lo llamo así, importancia de las características, o sea, features importances, es una serie, o sea, ahí van a estar guardadas estos valores, estos resultados, estos que están acá, para cada una de las variables que se calcula así. F, recuerden que F, ¿quién es? El random forest que acabamos de obtener aquí de manera óptima. Listo, ya el que elegimos, este F. Este señor lo estoy utilizando acá abajo. Sobre ese hay una función que se llama features importances, guión bajito. Ese por defecto es el que calcula para el primer caso, el mean decrease impurity. Entonces ahí ya me va a guardar todo eso. Y adicionalmente le digo un índice de las columnas de la base de datos de entrenamiento, es decir, para que se traigan los nombres de las variables. Por eso estoy utilizando el pandas, ¿de acuerdo? Si no, no me logra enlazar los nombres de las columnas de esa matriz X con con el array, ¿ya? Por eso utilizo el pandas. Y ahí queda guardado. Y después le digo que me organice los valores de eso en orden ascendente, o sea, del más grande. O sea, esta es la variable más importante. O sea, ese 0.09 sería este valorcito que está acá, para esa variable. Después es el otro valorcito para la segunda más importante. Por eso miren que están en orden decreciente, de la mayor al más pequeño. Y después se acostumbra a graficarlos. Uno no se va a poner a mirar los numeritos, sino que más bien va a mirar es el arco de la barrita y compara con las demás. Por eso va en orden decreciente. Algunos lo ponen al revés. Ponen esta arriba y los ponen en orden decreciente de arriba hacia abajo. Ya esos son gustos de cómo quiera uno hacer el gráfico. Listo. Si quiere hacer el de permutación, tengo que ir y llamar la función. Entonces hay un paquete, un módulo que llama inspection. En el paquete sklearn, él se trae una función que llama permutation importance, es decir, se está trayendo la programación de toda esta fórmula que está acá y hacemos exactamente lo mismo. Entonces le decimos, use esa función con el random forest que usted acabó de hacer, pero ojo, sobre los datos de prueba. Esto es importantísimo, no es sobre los datos de entrenamiento, ¿ya? Porque vean que la fórmula lo hace sobre las predicciones. Listo. Y ya finalmente hacemos exactamente lo mismo de ahora y queda la grafiquita. Y como les digo, no necesariamente tienen que ser las mismas variables. Entonces miremos cuál fue la más importante. El olor. Hay que mirar cuál es esta categoría N. Creo que ese N es de nauseabundo, no me acuerdo cómo le llamo. El tamaño del tallo. Por acá otra vez otro olor. El hábitat, donde está el tipo de hábitat, donde está el hongo. ¿Listo? Entonces, ojo que estas letricas que están acá corresponden a la categoría. O sea, habría que ir allá arriba, donde está definida la base de datos, para saber qué categoría es la que está generando que ese olor o que este tamaño del tallo tenga tanta importancia en la predicción de que un hongo sea venenoso. Listo.
¿Qué otra variable aquí? Ya sea el spore, el color de la espora, A igual H, por allá de pronto aparece, mírenlo acá, ya no es la primera variable, sino que es ¿cuál? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, la novena variable. ¿Qué otra sigue? El spore print color R. Spring Color R, no sé si alguien me ayuda por ahí a buscar, por ejemplo, ahí no está. Y la otra era el Population B. Aquí está el Population B, miren que es 1, 2, 3, 4, 5, 6, la séptima variable más importante. Entonces se acostumbra a reportar los dos gráficos, ¿de acuerdo? Y uno ahí dice, vea, en general estas son las variables que más están aportando a la predicción del Random Forest. Voy a parar de compartir y les voy a explicar mejor el asunto de esa medida basada en las permutaciones. La del Gini ya digamos que la entendemos. Me dicen si ven el... Ahí lo vieron. ¿Ven el...? Sí, señor. Listo, entonces borremos acá. Listo, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Recuerden que nosotros tenemos una base de datos de... Ay, esto no me está escribiendo. Tenemos una base de datos de tamaño, ya sabemos que es N. Y de aquí estamos obteniendo las muestras Bootstrap B. ¿Ya? Y recordemos que B va de la primera hasta B mayúscula. Listo, ese es el número de, en este caso, de árboles que corresponden o que conforman el bosque. Recuerden que de acá, estas son las que quedaron elegidas. Recuerden que esto es con repetición. Pero hay una base de datos que es la que contiene aquellas observaciones que no contienen, o sea, las que no cayeron acá, eso se define así, de barra, se le pone una barrita, en teoría de conjuntos, esto no sé por qué, teoría de conjuntos se denota como el complemento de un conjunto. ¿Cuál complemento? Pues el conjunto completico es N, o sea, este que tenemos acá, ¿sí o no? Pero a ese conjunto le voy a quitar, uno no resta conjunto, sino que le pone ese simbolito, le elimina o le saca aquellos elementos que sí cayeron en la muestra Bootstrap B. Entonces, lo que sobra es esto que está acá, estrellita B. ¿De acuerdo? Esto tiene una... ¡Ay, Dios! Bueno, si algún día aparece esa B allá. Bueno, esa es estrellita B. Porque esto no me está escribiendo. Permítanme aquí a ver qué está pasando. ¿Verdad que se me volvió loco esta tableta? Bueno, ahorita miramos. Entonces, sobre la base de datos total, quítele o sáquele, por eso ese símbolo, ese backslash, lo que cayó acá. Lo que sobra, este es el out of back. ¿De acuerdo? Lo que queda por fuera. Entonces, ahí van a ver unas X, o sea, las variables de aquellas observaciones y la variable Y de esa observación Y, pero que cayeron o pertenecen a eso que está por fuera de la muestra Bootstrap, o sea, lo que está en el out of back. ¿Quedamos claros? Sobre eso es que yo voy y evalúo, o sea, calculo el F gorro estrella con lo que entrené, o sea, eso participa acá, y evalúo en las X sub I que cayeron por fuera, o sea, estas X que están por fuera. Entonces, ojo que estos son out of back, mientras que estos que están acá son los de entrenamiento. Listo. Y eso lo comparo con las Y sub I y lo comparo utilizando la función de pérdida. ¿Quedó claro? Eso es lo primero que está en la fórmula. Ahora, vamos a hacer una permutación. Recuerden que esta X que está acá es de dimensión P por 1. Ahí están en este caso, en nuestro ejemplo, las 116 características, pero de aquellas observaciones y que no cayeron en la bolsa, o sea, están por fuera de la bolsa. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a coger esas observaciones. Supongamos que fuera así. Esta, voy a eliminar acá. ¿Alguien está escribiendo para borrar? ¿O me demoro un momentico ahí? Ya escribí.
Ya, bueno, entonces borremos acá. Entonces, digamos que esa matriz, eso lo metemos en una matriz X y va a ser igual a la variable X1, así sucesivamente hasta la variable XP. Por allá va a estar la variable X sub J, ¿cierto? A cada variable, a cada una le va a tocar su turno. Entonces, voy a tener para la primera, para la segunda y así. Entonces, lo defino la variable J décima y ahí voy a tener esa matriz. Listo. Y esto va desde igual 1, 2, así, hasta el número de observaciones que cayeron en esa base de datos por fuera de la bolsa. ¿De acuerdo? O sea, los que no cayeron. En otras palabras, si yo dejo de compartir acá y me voy para el... Esto se demora, stop share. Listo, me voy para el Python. Cuando hicimos la aplicación por allá arriba, al principio de la clase, miren que esos señores serían estos, son los que están fuera de la bolsa. Entonces, para el primer bootstrap, estas observaciones, la observación 4, la 5, la 7 y la 8, me traigo las X y las Y. Entonces, lo que estoy haciendo en el tablerito es para estas 4 observaciones, o por ejemplo, para la otra muestra bootstrap, para estas 5 y así, estoy cogiendo las X. ¿Listo? Las 116X que le corresponden a cada una de esas observaciones fuera de la bolsa. ¿De acuerdo? Dejo de compartir. Voy y comparto la tabla. Listo. Entonces ahí aparece. Me dicen si ya ven la... Ahí está. Listo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con el asunto de la permutación? Vamos a coger la j-ésima variable, o sea, esta señora, y vamos a permutar los valores que están acá. ¿Qué es una permutación? Simplemente es un muestreo aleatorio de los datos que están ahí. En otras palabras, por ejemplo, este honguito 1 tiene su dato, este honguito 2 tiene su dato, pero si los vamos a permutar, vamos a hacer que este dato ya no aparezca, pasa a primera observación, sino que aparezca por allá abajo para otra, y este que estaba por aquí aparezca para acá arriba. Listo, entonces es un reordenamiento de los valores de esa columna. Eso se denota en una estadística como pi j. Esto que está acá es lo que se llama una permutación. Simplemente es eso equivale a un reordenamiento aleatorio de X sub J. Listo. Las otras quedan exactamente iguales. Estas quedan igual. La única que cambia es los valores de esa columna. Supongamos que tuviéramos una base de datos donde tuviéramos, por ejemplo, la edad. Tenemos tantos individuos que están aquí y tenemos sus edades correspondientes. Por ejemplo, si yo caí ahí, entonces Santiago Gallón tiene 43 años. Ahora, si vamos a permutar la edad, ya no me van a corresponder esos 43 años, sino que me van a poner la edad de otra observación que esté en la base de datos. Por ejemplo, no sé, Gabriel tiene 30 años, entonces me van a aparecer a mí 30. Y los 30 de Gabriel ya van a ser, no sé, 19 de otra persona y así. Listo. Entonces nos van a asignar diferentes edades. Eso es romper la relación que tiene esa variable X sub J con la variable Y. ¿Ya? Esa relación que hay entre los dos la va a reventar, la va a quebrar. Listo. ¿Y cómo la rompe? Precisamente haciendo permutaciones. Entonces, finalmente lo que va a hacer es coja cada uno de los árboles que usted entrenó con las muestras Bootstrap, pero evalúe en aquellas características de esas observaciones que cayeron fuera de la bolsa, pero con una característica, y es que la j-ésima variable de esa base de datos, o sea, de estos que están acá, la voy a permutar. El resto permanecen exactamente iguales. Esas son las predicciones. Y la comparo pues con la Y sub I. La Y sí no se permuta, esa también queda igual. O sea, la única que se permuta es esta columna. Y se calculan las pérdidas.
Recuerden que esas pérdidas son errores, ¿o no? Esos son errores. Errores. Listo. ¿Qué esperan ustedes? Pues claro, si yo estoy cambiando los datos de esa j-décima variable, pues la pérdida L entre las predicciones comparado con las Y, pues ese error tiene que aumentar, ¿sí o no? No tiene sentido que si yo tengo 43 años y me van a asignar una edad de 30 o una edad de 15 años, pues que vaya a predecir lo que realmente está sucediendo en términos de la variable Y. Entonces, al permutar, lo que está pasando es que el error va a aumentar. Listo. Entonces, ¿qué me está diciendo? Pues si usted está permutando los datos y en efecto está aumentando el error, lo que está queriendo decir es que esa variable es muy importante. O sea, no se vaya a ocurrir en permutar. Si usted permutara y el error es igual que el original sin permutar, pues me está diciendo esa variable no tiene sentido. ¿Sí o no? O pues o no tiene tanto aporte, porque permutando o no permutando el resultado en términos de pérdida de predicción es igual. Y eso no tiene sentido. Listo. Entonces, lo que va a pasar es de compartir acá. Me voy para la fórmula. Compartir aquí. Y en la fórmula al final, esta que está acá, eso es lo que está haciendo. Entonces, miren que aquí la notación es esa. Esta es las características de aquellas observaciones sí que cayeron donde fuera de la bolsa, bootstrap, y con la cualidad o característica de que la j-ésima variable de esas p variables que están ahí, la voy a permutar, es decir, voy a hacer un reordenamiento aleatorio de los valores de esa j-ésima variable. El resto de las variables quedan exactamente iguales. Listo. Y calculo el error o la pérdida promedio. Listo. Sobre esas observaciones que cayeron fuera de la bolsa. Es eso que estoy seleccionando ahí. Bueno, aquí la selección es más maluquita. Se supone que al permutar, pues esa pérdida aumente. ¿De acuerdo? Y yo voy a comparar esa pérdida con datos permutados de la j-ésima variable con la pérdida sin hacer la permutación, o sea, lo que realmente está sucediendo, o sea, los valores que en efecto le corresponden a las observaciones Y. Entonces, ¿cuál es la idea? Pues al romper la relación que hay entre Y con X, o sea, permutando la j-ésima variable, pues ese error aumenta. Y en efecto, entonces, ¿qué estaría diciendo uno? Pues que la idea es que no aumente precisamente porque usted lo que hizo fue permutar los datos, o sea, esa j-ésima variable, que es la que estamos escribiendo acá, esa es muy importante para nosotros en términos de la predicción. Si no fuera así, significaría que esta pérdida, permutando o no permutando, es la misma, o sea, esa variable no, eso es pura basura, eso no aporta para nada. Por eso es que en los gráficos, cuando ya de ahí no lo muestro de ahí para arriba, ya son valores de cero. Por ejemplo, miren que esta ya muy pequeñita. O sea, esa variable no es tan importante porque permutando los valores de esta, la predicción es exactamente igual a no permutar, lo cual no tiene sentido. Por lo tanto, entre más grande esa medida de importancia es porque en efecto este error es más grande y lo que me está queriendo decir es que la variable es realmente importante. Listo, a veces eso enreda un poquito para leerlo porque la gente cree que esto debería de ser pequeño. Listo, si es pequeño es que esa variable no es importante. ¿Por qué? Porque permutando o no permutando, la pérdida es la misma. Listo, y eso no tiene sentido porque uno no puede asignarle valores diferentes a los que realmente están sucediendo. ¿Ya? Pues como por ejemplo cambiarle el género a una persona. Soy hombre y me van a poner el género mujer y la predicción permutando o sin permutar es la misma. No, esa variable no es importante. ¿De acuerdo? ¿Quedó claro el concepto? ¿Sí o no? Sí, sí, Sí. profe. Sí, listo, bueno.
Bueno, muchachos, dejemos ahí, ya les queda de tarea en R es prácticamente lo mismo, es este código que está acá, simplemente que tenemos que importar Santi, los se entiende de que paquetes. sigues una pregunta. Sí. Cuando uno tiene, pues cuando uno hace esa clasificación de las variables, de cuál es más importante, ¿eso ayudaría un poquitico con el PCA o no? Se podría pensar como un proceso de selección de características. De las Ujú. 116, no todas son tan importantes, realmente son esas 7 o 15 que les mostré ahorita. Ujú. Listo. Entonces, digamos que ese es por medio de ese criterio de importancia de variables, es una manera de reducir la dimensión. Alguien podría decir, profe, entonces yo puedo volver a entrenar el árbol, o en este caso el Bagging y el Random Forest, sin el total de esas variables, simplemente con aquellas que realmente fueron las importantes. O, por ejemplo, aplicando un método tipo lazo y confirmo que esas variables también más o menos coinciden con estas. Entonces uno diría, no utilice la 116, utilice esas variables. Porque en el PCA, ¿qué es lo que pasa? Usted le mete las 116 variables y él le va a generar unas variables nuevas que van a reemplazar a las originales, pero esas variables nuevas ya quedan, ya pierden interpretación, ya eso no está medido en términos de nada, eso es un número que representa la variabilidad de las variables originales. Listo, eso hace parte ya entonces del otro tema. Mientras que aquí no está haciendo una combinación o una función de las variables, sino que realmente está eligiendo cuáles son las importantes y cuáles no. Listo, entonces miren que es de todas maneras un proceso de reducción de dimensión, pero pensándolo de manera diferente. En el 1 lo que está diciendo es, de los llamados, ¿cuáles son los escogidos? Ejemplo lazo, ejemplo esto que acabamos de ver de importancia de variables. Pero en el otro, usted mete todos en una bolsa y el que hace una transformación con base en ese montón de variables y le va a sacar unas variables nuevas, pero son menos variables que las originales. Por ejemplo, le meto las 116 variables y él me va a sacar, no sé, 5 variables, pero esas 5 variables ya no tienen unidad de medida, yo ya no sé quién es quién. Eso es lo que llaman las componentes principales. Listo. Pero esas variables tienen adentro toda la información de las variables originales. Entonces es lo que llaman método de proyección, porque va a proyectar las X en otro espacio diferente, pero al pasar a ese otro espacio, ya esas unidades de medida se pierden. Listo. Pero contiene la mayoría de información de las variables originales. Bueno, para terminar acá, entonces rápidamente importo los dos paquetes para árboles de decisión, que ya los vimos en las aplicaciones de árboles de decisión. Aquí traigo el paquete Random Forest. Ese es el que nosotros utilizamos tanto para el Bagging como el Random Forest. Recuerden que el Bagging es un caso particular del Random Forest cuando M es igual a P, es simplemente hallarle esa opción y automáticamente ya lo tiene uno. Y más adelante, para las aplicaciones de métodos boosting, pues vamos a tener estos que están acá, GBM, que se llama Gradient Boosting Methods, y el otro que llama MBoost. Profe, usted estaba mostrando el R, pues no estamos viendo el R en pantalla. Sí. Perdón. Gracias. Listo. Entonces, eso es lo que estoy diciendo acá. Aquí los paquetes de árboles y este es el paquete de bosques y estos son los paquetes de boosting. Listo. Los otros que están acá es para calcular la codificación de las variables en términos de 0, 1 y las medidas de evaluación de la capacidad predictiva. Aquí está entonces la aplicación de los hongos, los mushroom, y lo mismo que hemos hecho antes, los datos, los nombres, elimino, miro si hay balance o no, lo mismo que hemos hecho. Aquí lo dejé comentado, ustedes les comentan ahí es donde se están generando las dummies, listo. Entonces lo dejo ahí, era precisamente con esa idea de engañarlos un poquito para que ustedes sean conscientes de que hay que codificar las variables, si no, estaría metiendo esas variables categóricas así como me las trajeron y esa no es la idea. Listo. Aquí ya defino, no sé, con el 70, en este caso el 80%, entreno lo que sobra para prueba y aquí ya hago el bagging. Entonces el bagging tiene también una librería por allá que llama el iPred, que ese también lo importé por allá, mírenlo acá, iPred, y el iPred está haciendo eso. Entonces, él tiene una función que se llama bagging, le doy la variable y en función de todas las 116x,
¿Dónde lee eso? En la base de datos data, con los datos de entrenamiento, que es el subconjunto de datos, y aquí está toda la parte que controla los árboles, y aquí está el número de muestras Bootstrap que voy a generar, o sea, esa constante B. Miren que yo la definí por defecto con 100 muestras Bootstrap. Y esto que está aquí es el out of back. Vean que yo le dije que sí. Si yo le digo falso, pues no me está haciendo eso. Y ya ahí hace todo el asunto y vea que rápidamente hago la predicción. Con Random Forest hago exactamente lo mismo, simplemente que ya utilizo otra función que llama Random Forest, que está en el paquete, ahí lo digo, Random Forest. La especificación prácticamente es la misma y simplemente él allá tiene esta opción, mTry. Si yo le digo P, ese es el M igual a P, o sea, ese es el boosting. Si yo quisiera realmente el Random Forest, cuando me voy más para abajo, mire que él ya le digo M, y esa M, vea que fue la raíz cuadrada de P. ¿Sí ven esa diferencia? Entonces, ojo, este aquí fue el bagging, pero utilizando la función Random Forest. Para que sean equivalentes, el valor de M, que le llama mTry, tiene que ser igual a P, o sea, el número de características. Si ya Random Forest ya no es P, sino que es una fracción de P. Esa M yo la definí así, miren que es una raíz cuadrada del número de características. Y finalmente ya hace lo mismo. Y aquí se grafica, se hace la selección y miren la importancia de variables. Él tiene dos, el decrease inaccuracy y el otro con el impurity. Él tiene los dos de una vez. Entonces, este es el Random Forest que acabé de ajustar y hay de dos tipos. Tipo 1 para la primera función de decrecimiento basado en la permutación y tipo 2 para basado en la impureza. Y después le hace las grafiquitas. Aquí están las grafiquitas. Y más adelante vamos a ver el boosting, pero eso ya lo hacemos la semana entrante. Entonces les dejo ese código para que lo jueguen con él. ¿De acuerdo? Voy a dejar de compartir. No sé si hay alguna pregunta. Le voy a mostrar un audio a Ani. ¿Quién preguntó ahí?